Tardes, yo soy Pablo, su profesor de anatomía, y el día de hoy vamos a ver la irrigación de abdomen y pelvis. Obviamente, antes de comenzar quiero recordarles que en la descripción de acá abajo están todas mis redes sociales. Pueden dejar su like, pueden suscribirse, ¿sí? Manden a cada una de mis redes y ponen seguir, ¿sí? Así continúo trayendo este tipo de videos que se ve que están gustando. Así que bueno, irrigación de abdomen y pelvis. ¿Cómo comenzamos? Comenzamos por una arteria gigantesca, que es la aorta abdominal, ¿sí? La aorta abdominal es la continuación de la aorta torácica, ¿sí? Se extiende aproximadamente de T12 hasta el nivel de L4, ¿sí? Donde termina bifurcándose en dos arterias llamadas ilíacas comunes. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué tan grande es? Bueno, bastante grande, porque mide 2 centímetros de diámetro. En cambio, no sus tributarias, sino sus terminales, las ilíacas comunes, miden 1 centímetro de diámetro, ¿sí? El lugar de inicio a la altura de T12 se considera que es un lugar donde a los lados se insertan los pilares del diafragma. Entonces eso establecemos como lugar específico de nacimiento de aorta abdominal, ¿sí? Ahora, en cuanto a sus colaterales, ¿sí? Las colaterales van a tener una distribución un poco rara porque en la parte superior van a estar todas amuchadas, ¿sí? Y después, a medida que va bajando, es como que va siendo un goteo más discontinuo, son cada vez menos. Y ustedes se preguntarán ahora, bueno, ok, bárbaro. ¿Y cuál es la situación de esta aorta abdominal? ¿Con qué se relaciona? Bueno, vamos a ponerle caras y vamos a decir qué hay en cada cara, ¿sí? Primero que obviamente va a tener un trayecto prácticamente recto, ¿sí? En algunos lados quizás puede ser un poco más tortuoso, pero en la mayoría de las personas es absolutamente recto y corrido ligeramente hacia la izquierda de la línea media, ¿sí? Ahora, sus relaciones. Empecemos sus relaciones posteriores. En la parte posterior de la aorta abdominal vamos a encontrar la cisterna de Beckett, que es el sitio a donde llega toda la linfa y ascendía en el conducto torácico para terminar en el confluente yugulo-subclavio, izquierdo obviamente, porque en el derecho desemboca la gran vena linfática. Y esto también recuerden que el conducto torácico es el que lleva la linfa proveniente del cuerpo, menos del brazo derecho y cabeza, ¿sí? También atrás vamos a tener los cuerpos vertebrales y vamos a tener las venas lumbares izquierdas que pasan por detrás de la aorta y llegan a cava inferior. En cara izquierda tenemos el pilar izquierdo del diafragma, la cápsula suprarrenal izquierda, riñón izquierdo, uréter izquierdo y vasos espermáticos izquierdos. En cara derecha por su parte tenemos el pilar derecho, diafragmático, obvio, el hígado, vena cava inferior, ¿sí? Y esto hay que recordar que pasa por el centro frénico en un hiato propio de la vena cava inferior y por las porciones carnosas del diafragma, ¿sí? Entonces eso hay que tener cuidado. Y en cuanto hacia anterior, ¿sí? Tenemos 4 grandes segmentos, ¿sí? Con los que se va a relacionar, que es con la transcavidad de los epiplones, ¿sí? Que es de donde vamos a tener la rama del tronco celíaco. Va a tener relación con el páncreas, una especie de porción duodeno-pancreática, que es de donde va a salir la arteria mesentérica superior. Una tercera porción, ¿sí? Que está relacionada justamente con tercera porción de duodeno, que es de donde sale la arteria mesentérica inferior. Y por último se va a relacionar con asas intestinales en una porción infraduodenal, ¿sí? Por debajo del duodeno aproximadamente, ¿sí? A todo esto,
vamos a tener las ramas colaterales que ya mencionamos, que las vamos a dividir en tres. Vamos a tener ramas parietales, posteriores y anteriores, y ramas viscerales. Las ramas posteriores son las que producen las arterias lumbares del abdomen. Las ramas anteriores, que también son parietales, dan lugar a las arterias diafragmáticas inferiores, también llamadas arterias frénicas, que son dos, una derecha y una izquierda, que van a llevar sangre al músculo diafragmático principalmente. Y después tenemos las ramas viscerales. Las ramas viscerales van a llevar sangre a los diferentes órganos de abdomen y pelvis, ¿sí? Que son riñones, estómago, páncreas, hígado, intestino delgado, grueso, órganos sexuales, ¿sí? A todo. Ahora, si nosotros quisiéramos nombrar las colaterales de la aorta abdominal en orden de aparición, que por cierto es una de las grandes preguntas de examen, tenemos que decir, primero, arterias frénicas inferiores, tronco celíaco, suprarrenal media, mesentérica superior, renales, gonadales, que también las podemos llamar testiculares u ováricas según el sexo de la persona, lumbares, mesentérica inferior, sacra media e ilíacas comunes. Así que ahora vamos a ir analizando cada una de estas colaterales y vamos a ver bien qué es lo que irrigan, ¿sí? Empezamos con las arterias frénicas inferiores, ¿sí? Las arterias frénicas inferiores son dos, una derecha y una izquierda, y van a irrigar la cara inferior del diafragma, la parte superior de las glándulas suprarrenales y el esófago abdominal, pero en este caso solo del lado izquierdo. En esta imagen, que justamente les estoy mostrando, vemos cómo obviamente el esófago pasa por al lado de la rama izquierda de la subfrénica, entonces obviamente le va a proporcionar su irrigación, ¿sí? Y antes de seguir, vamos a hacer una pequeña aclaración, porque yo sé que la mayoría no estudió nunca embriología ni lo va a hacer, pero está bueno porque es una manera de poder entender y relacionar un poco estos temas, ¿sí? Cuando hablamos de sistema digestivo, a nivel embriológico, hablamos de un tubo digestivo primitivo, ¿sí? Y este tubo digestivo primitivo se divide en tres regiones. Vamos a tener un intestino proximal, un intestino medio y un intestino distal. El intestino proximal corresponde a esófago abdominal, estómago, duodeno, hígado, páncreas, vaso y vesícula biliar. El intestino medio corresponde a la porción inferior del duodeno, yeyuno, ilion, ciego, apéndice, colon ascendente y los 2/3 derechos del colon transverso. Y por último, el intestino distal corresponde al tercio distal de colon transverso, colon descendente, colon sigmoides, recto y porción superior del conducto anal. ¿Por qué les hago esta mención? Bueno, porque justamente las tres grandes ramas de la aorta abdominal se van a ocupar cada una de uno de estos intestinos. El tronco celíaco de intestino proximal, mesentérica superior de intestino medio y mesentérica inferior de intestino distal. Entonces, habiendo dicho esto, arrancamos con tronco celíaco, ¿sí? Tronco celíaco es una rama visceral anterior de la aorta abdominal, ¿sí? Que va a irrigar al intestino proximal y que nace, ¿sí? Más o menos a la altura de T12/L1, porque justo ahí, en ese límite, ¿sí? Entre T12 y L1, ¿tá? Es extremadamente cortito, apenas si tiene poco más de 1 centímetro y a veces menos, y se divide en tres. En una arteria esplénica que va a irrigar al vaso, parte del estómago y páncreas, una arteria gástrica que se dirige hacia arriba y hacia la izquierda, irrigando estómago y esófago, y la arteria hepática común que lleva sangre al hígado, vesícula biliar, estómago y duodeno, ¿sí? Entonces vamos a nombrar ahora cada una de sus ramitas a ver hasta dónde llega. Empezamos con gástrica izquierda porque es la rama más pequeña del tronco celíaco. Esta arteria asciende y da ramas esofágicas superiores a la porción abdominal del esófago. Estas ramitas pasan por el hiato esofágico y se anastomozan con otras ramas
esofágicas que vienen de la aorta torácica. La arteria gástrica izquierda va a dar un recodo girando hacia la derecha y desciende a lo largo de la curvatura menor del estómago en el omento menor, ¿sí? También llamado epiplón menor, es lo mismo, ¿sí? Y va a irrigar las dos caras del estómago y se va a anastomosar con la arteria gástrica derecha, ¿sí? Bueno, la arteria esplénica, por su parte, es la rama más larga del tronco celíaco, muy sinuosa, como en zigzag, ¿sí? Gira hacia la izquierda siguiente al límite superior del páncreas y en su trayecto da justamente ramitas al páncreas. Da una rama gastroepiploica izquierda que se dirige hacia la izquierda, siguiendo la curvatura mayor del estómago, y se anastomosa con la gastroepiploica derecha. Cerca del vaso da ramas gástricas cortas que irrigan el fundus gástrico. Y va a terminar, ¿sí?, produciendo 3 grandes ramas para vaso, una superior, una anterior y una posterior, ¿sí? Después, la arteria hepática común. La arteria hepática común se dirige hacia la derecha y va a tener 2 ramas terminales. Una arteria hepática propia que asciende al hígado y se bifurca en hepática izquierda y derecha. Y la derecha va a dar una rama cística que irriga la vesícula biliar. Por otro lado, tenemos a la arteria gastroduodenal. La arteria gastroduodenal se va a bifurcar en arteria pancreático-duodenal superior, que me va a dar 2 ramas, una pancreática y la otra duodenal, y la arteria gastroepiploica derecha. Bueno, la siguiente en la lista es la arteria suprarrenal media, arteria que ya vimos cuando vimos riñones, ¿sí? Y vimos la glándula suprarrenal. Bueno, la arteria suprarrenal media nace directamente de la aorta en contraposición a la arteria suprarrenal superior, que es rama de las subfrénicas, ¿sí? ¿Y qué es lo que van a irrigar? Bueno, van a irrigar el tercio medio de glándula suprarrenal. Bastante cortito, bastante fácil, ¿sí? Seguimos con arteria mesentérica superior, que es la que va a irrigar al intestino medio, ¿sí? Me va a dar ramas pancreático-duodenales inferiores, anteriores y posteriores, ¿sí? Me va a dar las arterias yeyunales e ileales, que son las ramas izquierdas de la mesentérica superior, ¿sí? Y después las derechas me van a dar la arteria cólica media, la arteria cólica derecha, la iliocólica, que me va a irrigar ilion, ciego, colon ascendente, y los 2 primeros tercios de colon transverso, ¿sí? Por eso la arteria mesentérica superior va a irrigar todo el intestino medio, muy importante, ¿sí? En orden de aparición sigue la arteria renal, que son 2, izquierda y derecha, ¿sí? Son ramas laterales de la aorta y me van a irrigar el riñón saliendo de la aorta más o menos entre las vértebras L1 y L2, ¿sí? El origen de la arteria renal izquierda suele ser un poco más alto que la derecha y es inclusive un poquito más larga y pasa por detrás de vena cava inferior. Ahí se van a entrar al riñón para pasar a llamarse extrailiares, ¿sí? También recordemos que las arterias renales me van a proporcionar una pequeña ramita, ¿sí?, que nace hacia superior con el objetivo de drenar el tercio inferior de glándula suprarrenal. Entonces esa arteria va a ser la arteria suprarrenal inferior, ¿sí? Y así seguimos con las arterias gonadales, que son ramos anteriores. Se dirigen inferior y lateralmente sobre la superficie anterior del músculo psoas mayor, ¿sí? Son así ramos bastante largos, bastante delgados, que se inician por debajo de las arterias renales y van a circular retroperitonealmente para pasar por delante de este músculo psoas mayor.
Y la idea obviamente es irrigar gónadas. ¿Qué son las gónadas? Ovario y testículo según corresponda. Continuamos ahora con las arterias lumbares, que habitualmente son 4 pares de estas arterias, ¿sí? Y van a nacer de la cara posterior de la aorta abdominal, obviamente. Y van a discurrir por detrás de los cuerpos de las vértebras lumbares de L1 a L4, ¿sí? Y van a suceder posterior a los troncos simpáticos. Van a dar ramas segmentarias a la médula espinal y van a irrigar pared posterior del abdomen y médula espinal, ¿sí? Llegamos ahora a la mesentérica inferior, que va a irrigar al intestino distal, ¿sí? Y nace anterior a la aorta abdominal a la altura de L3. Sus ramas van a ser la arteria cólica izquierda, las arterias sigmoideas y la arteria rectal superior, ¿sí? Todas muy importantes. Por último, ya llegando al final, tenemos la arteria sacra media, ¿sí? Que es la última rama posterior de aorta abdominal y se origina encima de la bifurcación aórtica, desciende delante de la última vértebra lumbar, por encima de sacro y coxis, a los que va a irrigar, así como también irriga una parte de recto, ¿sí? Ahora, ¿qué nos queda irrigar? Nos queda irrigar pelvis y periné. Bueno, ¿qué me va a irrigar pelvis y periné? Me lo van a irrigar las arterias ilíacas comunes derecha e izquierda, ¿sí? Que son las que me van a irrigar la mayoría de las vísceras, pared y suelo pélvico. Me van a dar ramas que van a discurrir paralelas entre los nervios de la región glútea y me van a irrigar obviamente estructuras del periné, los tejidos eréctiles como el clítoris y el pene, ¿sí? Entonces arrancamos con arteria ilíaca común, ¿sí? Donde esta comienza como una bifurcación de aorta abdominal y la arteria ilíaca común también se va a bifurcar a nivel del disco intervertebral lumbosacro por delante de la articulación sacroilíaca en arteria ilíaca interna y arteria ilíaca externa. Obviamente arteria ilíaca externa ya la vimos en miembros, no tiene sentido volver a mencionarla. Y arteria ilíaca interna se va a dividir en dos, en un tronco anterior, que es visceral, y un tronco posterior, que es parietal, ¿sí? Recordemos también que a la arteria ilíaca interna también la podemos encontrar como arteria hipogástrica, ¿sí? Entonces, en esta imagen vamos a ver el tronco anterior. Bueno, vamos a ver cómo del tronco anterior surgen las ramas obturatriz, umbilical, uterina, ¿sí? Vesicales, vaginales y también glútea inferior, pudenda interna y rectal media. ¿Tá? Ven que es bastante interesante todo lo que se va a irrigar acá. Son todos los órganos, como quien dice. ¿Y qué nos queda? El tronco posterior, ¿sí? El tronco posterior, bastante sencillo, me va a dar arterias iliolumbar, arterias sacras laterales y la arteria glútea superior, ¿sí? Recuerden que esto lo tenemos visto del plexo lumbosacro, donde nosotros veíamos cómo entre medio de cada una de las ramas iban pasando justamente estas arterias. También la ilíaca externa, ¿sí? Que es de gran calibre, me va a irrigar algunas cositas que también nos interesan de abdomen y pelvis. ¿Por qué? Porque me va a dar ramas para uretra, me va a dar una rama denominada epigástrica, me va a dar la arteria circunfleja ilíaca y la arteria femoral, que obviamente van a tener cierta relevancia para la irrigación de pelvis. Continuamos ahora con el segundo apartado de esta clase, que es el apartado de drenaje venoso, ¿sí? El drenaje venoso de abdomen y pelvis está dado en su gran mayoría por vena cava inferior. ¿Por qué digo mayoría y no absoluto? Bueno, porque es un poco mentiroso. Porque vena cava inferior realmente me va a dar el drenaje venoso
de todo lo que sea del tórax para abajo, ¿sí? Pero tenemos un sistema colateral, que es el sistema porta, que es el que va a producir un drenaje funcional de los órganos abdominales, pero que eventualmente, por vía hepática, termina volviendo a la circulación mayor por vena cava inferior, ¿sí? Entonces vamos de a poquito, ¿sí? La vena cava inferior va a recibir, por un lado, colaterales y por otro lado, colectores de inicio, ¿sí? ¿Cuáles son los colectores de inicio? Las venas ilíacas primitivas. Y las venas ilíacas primitivas va a recibir a la vena ilíaca externa, que viene de miembro inferior, y a la vena ilíaca interna, que viene de pelvis, ¿sí? Y las colaterales son las de abdomen. Entonces, miembro inferior, muy sencillito, ya lo tenemos recontra visto, ¿sí? Tenemos un sistema profundo, un sistema superficial. El profundo es por satélites de las arterias. Y el superficial comienza en la red venosa plantar, que es la almohadilla de Leyars, y la red venosa dorsal con el arco venoso dorsal, que termina en venas afenas, y a su vez terminan inevitablemente en vena ilíaca externa, ¿sí? Obviamente por sus colaterales. Veamos el drenaje venoso de pelvis, que es lo importante y lo que nos interesa a nosotros. Por un lado, la vena ilíaca externa va a recibir a la vena circunfleja ilíaca profunda y a la vena epigástrica, ¿sí? Después, la vena ilíaca interna va a tener ramos parietales, ¿sí? Y ramos viscerales, ¿sí? Parietales son con los mismos nombres que las arterias, entonces no nos interesa demasiado. Ahora, los plexos sí nos interesan porque algunos tienen nombres propios, ¿sí? En el varón tenemos el plexo prostático o plexo de Santorini, plexo vesical, plexo seminal y plexo hemorroidal. En la mujer, en cambio, el plexo de Santorini se llama plexo periuretral. Vamos a tener un plexo vesical igual que en el hombre. Vamos a tener un plexo uterino y otro vaginal, obviamente en el hombre no, porque no tiene ni útero ni vagina. Y por último, un plexo hemorroidal que comparte con el hombre. Habiendo dicho esto, veamos un poquito las colaterales de vena cava inferior. Bueno, tenemos las venas diafragmáticas inferiores, ¿sí? Obviamente son paralelas a las arterias, ¿sí? Tenemos las venas lumbares, ¿sí? Que de 3 a 4 las izquierdas pasan por detrás de la aorta y son más largas. También podemos tener dos ramas, anteriores abdominales y posteriores. Y en la base de la apófisis transversa tenemos las venas lumbosacras ascendentes, que bueno, también todo va a terminar drenando en vena lumbar, que es lo importante, ¿sí? En cuanto a venas renales, ¿sí? Bueno, van a ser dos, una derecha y una izquierda, ¿sí? Van a recibir a las venas capsulares inferiores, ¿sí? Van a recibir a la vena adiposa exorrenal y van a decidir, en el caso izquierdo, ¿sí?, a la vena testicular izquierda, ¿sí? Súper importante porque penetra en la vena renal izquierda a 90 grados, lo que hace que si se mueve podamos tener algún tipo de problema, llámese coágulo, que obviamente terminaría provocando un varicocele. Esto ya lo vimos en la clase de riñón, así que no tiene mucho sentido volver a decirlo, ¿sí? Obviamente después de las renales tenemos las capsulares medias, ¿sí? Las capsulares medias vienen paralelas de la suprarrenal media, ¿sí? Y después tenemos las genitales, ¿sí?, propiamente dichas, porque la genital derecha sí se va a incorporar directamente a la vena cava, ¿sí?, contrario a la izquierda, que primero desagota en vena renal.
En cuanto a las venas suprahepáticas, bueno, primero y principal, las venas suprahepáticas son el principal medio de sostén del hígado. Eso se lo tienen que saber siempre. ¿Cuántas hay? Depende. Normalmente son 3. A veces son 4. A veces son 2 que se dividen en 2 cada una, ¿sí? No es tan relevante la cantidad de venas suprahepáticas que haya, sino que lo importante es que van a tomar toda la sangre del hígado que viene de arteria hepática y que viene de vena porta, y que la va a recoger a toda esa sangre y que por medio de este recorrido terminan en vena cava inferior. Nos queda ahora el gran cuco de abdomen, que es vena porta, ¿sí? Y ustedes van a ver que yo me salté algunas venas, ¿sí? Me salté la vena esplénica, que va paralela a la arteria esplénica. Me salté la vena mesaraica menor, que es paralela a la arteria mesentérica inferior. Y me salté a la vena mesaraica mayor, que va paralela a la arteria mesentérica superior. Bueno, ¿por qué? ¿Sí? Porque la vena esplénica y la vena mesaraica menor se van a unir para formar el tronco espleno-mesaraico, ¿sí? Y la vena mesaraica mayor se va a unir al tronco espleno-mesaraico para formar la vena porta. ¿A qué altura? Más o menos a la altura de la segunda lumbar, detrás de la cabeza del páncreas. ¿Cuánto mide una vena porta? Más o menos entre 8 y 10 centímetros. Un reparo anatómico que es interesante recordar es que entre la vena mesaraica mayor y el tronco espleno-mesaraico vamos a tener un arco que se llama arco avascular de Treitz. ¿Por qué es importante? Nadie lo sabe, pero lo preguntan muchísimo en los exámenes, ¿sí? Y acá nos queda hablar de las anastomosis portocavas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los órganos van a tener, por un lado, un drenaje funcional y por otro lado van a tener un drenaje de dióxido de carbono, como quien dice. Entonces la parte de dióxido de carbono va por vena cava inferior y la parte funcional con todos los nutrientes absorbidos va por vía porta, ¿sí? Todo este sistema de venas portas es muy interesante, ¿sí? Porque en realidad va a estar situado entre 2 territorios capilares, ¿sí? Y va a alcanzar presiones superiores a la del sistema venoso central, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? En condiciones normales va a tener un papel muy reducido en cuanto a efecto de derivar sangre. Sin embargo, en condiciones patológicas se convierte en el camino obligado de desagüe en cuanto a la sangre portal para que llegue a la circulación general. Entonces tenemos ahí estas varices que se pueden formular porque de un lado o del otro se aumentó la presión, ¿sí? ¿Cuántas anastomosis portocava hay? Hay 4, ¿sí? Que son las peritoneoparietales, las esofágicas, las rectales y las umbilicales, ¿sí? Las peritoneoparietales van a tener un componente porta y un componente cava. El componente porta está dado por las venas duodenales o cólicas y el componente cava corresponde a las venas lumbares. En cuanto al esófago, el componente porta es por vena coronaria estomáquica y el componente cava es por diafragmáticas inferiores. En cuanto a las rectales, el componente porta es vena hemorroidal superior y componente cava son las venas hemorroidales media e inferior. Y en la parte umbilical, el componente porta está dado por la vena paraumbilical
y el componente cava por venas epigástricas. Y aunque la clase de irrigación acá termina, ¿sí?, vamos a mencionar primero un poquito lo que viene a ser el plexo celíaco o plexo solar. ¿Por qué? Porque es un tema que siempre da mucho miedo y que voy a intentar llevarlo un poco a tierra para que todos podamos entenderlo. Yo sé que es un tema que a muchos se les complica, ¿sí? Entonces, el plexo celíaco o plexo solar está muy relacionado con el tronco celíaco, ¿sí? Y las saliencias del mismo son importantes para saber la ubicación de los ganglios, ya que se encuentran alrededor de las arterias. Este se compone por ganglios, que son acumulación de nervios, y aferencias, nervios que llegan a los ganglios y pertenecen al sistema autónomo. Ocupa anteriormente la aorta, el espacio comprendido entre el hiato aórtico superiormente, las arterias renales inferiormente y las glándulas suprarrenales lateralmente. Entonces vamos a hablar de estos ganglios. Primero, el ganglio celíaco o ganglio semilunar. Se encuentra sobre la emergencia del tronco celíaco y es un ganglio par que tiene forma de semiluna y va a tener dos cuernos o astas. Uno lateral, fuera de la aorta abdominal, y medial hacia la aorta abdominal. Tiene una concavidad superior donde llegan nervios y una convexidad donde también llegan nervios. El derecho, ¿sí?, en su convexidad recibe al nervio esplácnico mayor, formando así el asa memorable de Grisberg. También puede recibir en su concavidad una rama inconstante del nervio frénico derecho. El ganglio celíaco izquierdo, en su extremo externo, recibe al nervio esplácnico mayor. Frecuentemente, pero de manera inconstante, recibe un ramo izquierdo del nervio vago derecho, formando el asa homóloga de Laennec-Lavastin, ¿sí? Después, el ganglio mesentérico superior, encima de la emergencia de la arteria mesentérica superior, es un ganglio en general impar, con forma estrellada, y recibe, ¿sí?, una rama inconstante del nervio esplácnico menor, y está conectado con los demás ganglios por fibras nerviosas. Después tenemos los ganglios aórtico-renales, que se encuentran entre la saliencia de la arteria mesentérica superior y la arteria renal, más o menos a la altura del E3, que también son ganglios pares y se encuentran a ambos lados de la arteria renal, que sería entre la saliencia de la renal y la aorta, así bien en la esquina, y recibe ramos del nervio esplácnico menor y del esplácnico inferior, ¿sí? Y por último tenemos un ganglio inconstante, que es el ganglio renal, sobre la arteria renal, ¿sí? En cuanto a los ramos aferentes, tenemos aferencias simpáticas y aferencias parasimpáticas, ¿sí? Las aferencias simpáticas, que corresponden al estado de alerta, se van a mover por nervio esplácnico torácico mayor, que viene de las raíces de T6 a T9, se dirige hacia abajo, terminando en el asta lateral de los ganglios semilunares, y atraviesa el diafragma por fuera del pilar del psoas, ¿sí? Después, nervio esplácnico torácico menor, que va de T10 a T12. Atraviesa el diafragma por el orificio entre el pilar principal y el psoas y da ramos para todos los ganglios. Después tenemos el nervio esplácnico torácico menor o íntimo, ¿sí?, que es inconstante, nace a partir del 12º ganglio simpático torácico y, si existe, va al ganglio aórtico renal. Después tenemos al nervio frénico derecho, que se forma por el plexo cervical profundo, el cual tiene aferencias de C3, C4 y C5, y es un filete inconstante que se dirige hacia la concavidad del ganglio semilunar derecho. En cuanto a las aferencias parasimpáticas, que corresponde al estado de guarda de energía, estado de tranquilidad, de reposo, ¿sí?,
tenemos al nervio vago derecho, que baja por el hiato esofágico del lado posterior, y este va a seguir bajando hasta el ganglio semilunar, y va a ser un ramo constante para el asta medial del ganglio semilunar derecho y uno inconstante para el semilunar izquierdo. Hay que recordar que el izquierdo baja por anterior del hiato esofágico y que termina formando el nervio de la Target a nivel del cardias, inervando la región antropilórica, ¿sí? Entonces, el plexo celíaco se divide en 3 plexos secundarios satélites de las ramas del tronco celíaco. El plexo gástrico se comunica en la curvatura menor con los 2 nervios vagos. El plexo hepático recibe un ramo del vago izquierdo, el ramo gastrohepático, y proporciona ramos al píloro y a la porción superior del duodeno, y de este deriva el plexo coledociano. El plexo mesentérico superior rodea la arteria e inerva aquello que irriga la arteria. Una rama del mismo con rama del plexo renal forman el plexo mesentérico inferior. Los plexos renales, en el trayecto de estos nervios vamos a observar a los ganglios renales si es que existen, los plexos testiculares u ováricos, y el plexo intermesentérico, que se extiende hasta el plexo mesentérico inferior. Ramos del plexo solar se van a unir a los 2 primeros lumbares para formar posteriormente el plexo hipogástrico superior, ¿sí? Y eso ha sido todo por hoy. Vimos irrigación, drenaje venoso e inervación. Espero que les haya gustado la clase. Recuerden suscribirse acá abajo, dan el like, se pueden suscribir a mi canal. Están mis redes, está mi Instagram, está mi WhatsApp si quieren contratar las clases. Así que nada, los estoy esperando y nos vemos en la siguiente clase.